El lenguaje del corazón es transmitido por el Grupo Valle de Puebla, perteneciente a la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. El lenguaje del corazón, el poder de la conciencia desde la palabra. Si tu manera de beber afecta tu manera de vivir, este programa es para ti. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te saludo una vez más con gusto. Mi nombre es Hugo y soy un miembro más de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. En este tu programa, El lenguaje del corazón, que es compartido por el Grupo Valle de Puebla. Y hoy con un tema muy especial que ya desde cuánto lo quería traer al aire, un temazo de nuestros libros Plenitud, compendio número 9, El diamante bajo el estiércol. Y hoy me acompaña un querido compañero y amigo, un hermano en este camino, como dice Una Visión para Ti, ¿no? De los que nos encontramos en la Confraternidad del Espíritu. Mi compañero y amigo Oscar, ¿gustas presentarte, Oscar, por favor? Claro que sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Oscar, soy un alcohólico, miembro de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, AC. Y entonces, Oscar, gracias por acompañarnos en este que es tu programa también, mi querido Oscar. Ya sabes que los micrófonos, cuando quieras venir, están abiertos para ti. Muchas gracias, Hugo. Y pues como ya es costumbre en este programa, vamos a darlo por iniciado, leyendo el preámbulo de Alcohólicos Anónimos. Este preámbulo se lee en todas las reuniones de Alcohólicos Anónimos al comenzar una reunión en todos los países del mundo donde late el corazón de Alcohólicos Anónimos, que a su letra dice: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema en común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan derechos de admisión ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias. No respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Pues ese es nuestro preámbulo, anteriormente llamado Carta de Enunciado. Y mi querido Oscar, como decimos en AA, te echo humildad si lees la reflexión del día, por favor. Claro que sí, dice así: 11 de abril, una palabra para eliminar. A muchos de nosotros nos costaba mucho tiempo ver lo engañados que estábamos por nuestras volubles emociones. Podíamos verlas rápidamente en otras personas, pero tardábamos mucho en verlas en nosotros mismos. Ante todo, era necesario admitir que teníamos muchos de estos defectos, aunque el hacerlo nos causara mucho dolor y humillación. En lo que respecta a otra gente, teníamos que eliminar la palabra culpa de nuestro vocabulario y de nuestros pensamientos. 12 pasos y 12 tradiciones, página 53. Cuando yo di mi cuarto paso, siguiendo lo sugerido por el libro grande, noté que mi lista de quejas estaba llena de mis prejuicios y de echar la culpa a otros por no haber podido triunfar y no aprovechar plenamente mis talentos. También descubrí que me sentía diferente porque era negro. Según seguía trabajando en el paso, me di cuenta de que siempre había bebido para deshacerme de esos sentimientos. Solo cuando logré mi sobriedad y trabajé en mi inventario, pude dejar de echar la culpa a otras personas. Gracias, Oscar. Qué buena reflexión. Y bueno, ese temazo, mi querido Oscar, ese temazo de nuestra plenitud número 9, El diamante bajo el estiércol, que fue escrito por Alejandro García Durán de Lara, mejor conocido como el padre Chinchachoma. Es correcto. ¿No? Fíjate, Oscar, que yo tengo recuerdo cuando mi abuela era maestra de piano y tocaba en la iglesia y era maestra de piano del Instituto Carlos Pereira. Uh-huh. Y el padre Chinchachoma era escolástico del Pereira. Uh-huh. Entonces iba a casa de mi abuela a veces y tengo recuerdos de él. Era un hombre medio corpulento. Yo estaba niño, pero tengo un recuerdo de él cuando estaba sentado en la sala de mi abuela. Traía siempre sus guaraches de llanta, de suela de llanta de hule y todo. Pero uh-huh. me acuerdo mucho del padre Chinchachoma y era, me acuerdo de esa imagen nada más de él, ¿no? Que alguna vez fue a casa de mi abuela y yo era niño. Y anduvo por aquí en Puebla y fue una persona que se dedicó a rescatar a muchos chavitos en condiciones de calle, en condiciones de calle y con problemas de adicciones, ¿no? Y se quedaba a dormir con ellos en las alcantarillas. En las alcantarillas de abajo del metro y todo eso, ¿no? Claro que sí. Él no venía a México con esa intención, pero llegando a México, cuentan su historia que observó que estaban deteniendo unos chavos precisamente que estaban drogados y todo, y él interfirió por ellos. Es correcto, que estaban jaloneando con un policía, ¿no? Exactamente. Y le preguntó que por qué, ¿no? Y ahí nace la historia de Padre Chinchachoma ayudando a los adictos y
Y yo a mis ahijados luego les digo, el padre Chachoma tiene, ahí en las redes sociales, en YouTube, tiene videos muy interesantes. El tercer paso, ¿tú lo sabes? Sí, la primera vez, ¿no? La primera vez que yo lo escuché, me puse a chillar. Siento que allí fue cuando... Creo que todos los alcohólicos estamos en una búsqueda incesante de respuestas al por qué soy como soy, de las famosas preguntas existenciales. Sí, claro. Y yo, con algún tiempo en AA, no sé, sería el año 3 o 4 por allí, me lo recomendó la compañera Normita. Y ese video que mencionas, el del padre Chinchachoma. El tercer paso. El tercer paso. Y se me hizo, vaya, como como el inicio de las respuestas, por decirlo así. Hoy yo entiendo, o a partir de allí se me hizo más claro el panorama con respecto a lo que dice el libro azul, ¿no? Que el libro azul, el objetivo es capacitarte para encontrar un poder superior, porque como AA lo entiende, o como nosotros lo entendemos, la cura de nuestro alcoholismo depende de la relación con nuestro poder superior. Eso es algo que tú predicas mucho. Y yo para empezar ese camino creo que tuve que haber comprendido de dónde venía mi problema. Allí en el video de YouTube, que más bien es un audio, en el del tercer paso explica algo que a mí se me hizo fascinante, ¿no? Ahí desglosa el padre Chinchachoma que un alcohólico es alguien o que no se sintió amado o que no se sintió capaz. Y lleva esta marca como de por vida. Y ahí es cuando, desde allí, yo entiendo que es cuando el diamante se cubre de estiércol. Es correcto. Y bueno, ahí no sé si nos quieras leer un poquito, como para darle... Sí. Ya nada más comentar yo rápidamente. Fíjate que luego tengo compañeros o ahijados que me acercan y me dicen, es que padrino, vi videos de una tal taparroscas, ¿no? Y vi videos del Pelos, y vi videos de una tal Alex Cuchillito, ¿no? Y dices, oye, estás equivocado, brother, estás viendo cosas que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Estás viendo gente que está lucrando con nuestro programa. Digo, no entramos en controversias, nada, claro. Y lo que les funciona está todo dar. Pero digo, enfócate a ver al padre Chinchachoma, al padre Roland de Oliveira, que era compañero, cosas que te lleven a otro sendero y otro camino, ¿no? Y Chinchachoma es formidable. Y como tú dices, vamos a dar un poco de lectura a este temazo, la verdad es que de entrada empieza tambor batiente, ¿no? Y dice, el diamante bajo el estiércol, primera parte. Yo creo que nos va a echar otro programita por ahí para la segunda parte, porque es un tema muy, muy amplio, muy rico, muy, que es profundo, que golpea, porque es necesario golpear, ¿no? Porque mi padrino, que también era tu padrino, decía, no puede haber piedad con una enfermedad que es despiadada contigo, ¿no? Es correcto. Tienes que también ir, no puedes tomar mejoralitos para un cáncer, mano. Es correcto. ¿No? Y eso pasó con el alcohólico. Tomamos, eso es lo que decías tú, ¿no? Tomamos una medicina equivocada para un mal muy profundo. Pensamos que el alcohol era nuestra medicina y estábamos tomando una medicina equivocada, ¿no? Dice, el alcohólico bebe porque siente que no vale. Así empieza el tema, ¿no? Sí. El alcohólico bebe porque siente que no vale. Entonces busca un remedio, una ilusión, algo que espera sea el remedio para su problema. La falta de valoración de sí mismo. Ese es el obstáculo, falta de fe en sí mismo. ¿Y en dónde pone su esperanza? En algo ajeno a él. Lo busca afuera y esto es el alcohol. Una esperanza que falla, una medicina equivocada, un falso remedio. Los 12 pasos a los alcohólicos les ayuda a encontrar la raíz profunda de esta infravaloración. Las ayuda a encontrar la raíz profunda, de esta infravaloración humana mal encausada, la angustia y falta de fe en sí mismo. El alcohol produce una liberación momentánea y por eso el alcohólico en aquel momento presume desde el vacío con el que se ha definido su vida. Presume que él es el que vale más, por eso es una trampa fallida. Pasando el efecto de nuevo, se encuentra el alcohólico con su propia dimensión, su vacío y su angustia para intentar de nuevo escapar, y así empieza nuevamente el ciclo de la enfermedad que deteriora cada vez más su sistema nervioso. El sistema nervioso y el alma forman una especie de unión profunda, y entonces esa falsa esperanza se convierte en una meta de la vida, y en cuanto el alcohólico toma un poco de alcohol, deja de ser libre.
¿Por qué no lo es? Esto es complicadísimo que se entienda, pero es real. Pierde la libertad porque todo su organismo le impide razonar, porque en el fondo de su ser hay una angustia que viene desde niño y lo define como poca cosa. Alrededor del espíritu hay todo un sistema nervioso y una especie de funcionamiento cerebral. Sin embargo, en cuanto entra un poco de alcohol, la capacidad humana de tomar decisiones desaparece, porque inmediatamente el sistema nervioso retrocede al proceso que se originó, a la angustia. Y esa sombra interna del alma se junta con la neurona y ya está. La persona no puede escapar de la enfermedad. El alcohol se convierte en parte del organismo, está unido a todo un proceso, por lo tanto, el alcohólico no tiene remedio, es una enfermedad sin solución. Así empieza, mi querido Oscar. Pues palabras muy duras, como dices tú. A mí me llama la atención eso, ¿no? De que el sistema nervioso y el alma tienen una unión muy profunda. Yo alguna vez platicando con nuestro padrino, él me explicaba que la enfermedad de nosotros, aparte del alcoholismo, pues es una enfermedad emocional. Y decía que cuando nosotros entramos en un episodio de ira, de neurosis, de miedo, de angustia, pues no es como el de las demás personas, sino que es como 2 o 3 rayitas más. Y al cubo. Al cubo, por decirlo así, ¿no? Y que en nuestro caso se va hasta que él fue con especialistas, psiquiatras, iba a cursos, tú lo sabes, y le explicaron que eso se iba hasta cada una de las células. O sea, que no era una gripita, ¿no? Lo que decías ahorita, ¿no? Y bueno, yo he sacado como ciertas conclusiones, digo, es como cierta teoría, pero creo que va muy junto con con esto, ¿no? Del sistema nervioso, ¿no? Sí, y digo, no para entrar en filosofía ni nada, pero al final, el alma humana al final es la psique, así lo llamaban los griegos, ¿no? Es correcto. Entonces, obviamente está muy ligado nuestro sistema nervioso a la psique, ¿no? De entrada, precisamente, yo creo que algo de lo que nos va llevando el programa a esta unidad es precisamente de entrada entender que unidad es también que mente y cuerpo es lo mismo. Ajá. Y bueno, y terminando la idea, que se me estaba como que lo que yo quería terminar era de esta parte que se llama células. El padre Chinche Choma dice que nosotros tenemos un sistema nervioso herido y que la falsa cura para ese sistema, eso está en los videos de YouTube, que tenemos un sistema nervioso lastimado, un sistema nervioso herido, y que nosotros buscamos de alguna forma apaciguar esta herida con alcohol, ¿no? Entonces hoy yo como lo veo, digo, pues es que es algo muy grave, ¿no? O sea, si nos ponemos a analizar estas palabras que estamos ahorita platicando, pues yo creo que es así como si te echaran como que una condena como de unos 500 años de tristeza, ¿no? O 500 años de maldición. Cadena perpetua. Cadena perpetua de infelicidad. La verdad, ¿no? Sí, Creo que eso estamos destinados los alcohólicos cuando pues bebemos y cuando dejamos de beber y no practicamos. Sí, porque también aquí adelante dice eso, que hay alcohólicos que entran al programa pensando que nada más hay que dejar de beber y ahí pasan ya todos años sin practicar realmente este camino de los 12 pasos, ¿no? Y también allá más adelante nos nombran, da un golpe al ego brutal. Bueno, por lo menos en mi caso personal así fue, cuando dice que un alcohólico es un aborto psíquico. Claro. No, es un golpazo brutal porque ya al entrar la palabra suena muy dura, ¿no? Sí. Y que al final no fuimos complementados precisamente, que precisamente mentalmente no fuimos terminados, ¿no? Es correcto. Yo lo entiendo así. Entiendo que nuestra personalidad no se terminó de desarrollar, que nuestro espíritu no se terminó de desarrollar, que de esa manera nos convertimos en seres humanos incompletos y que de esa manera fue como nosotros ese algo que nos faltaba lo empezamos a buscar en el alcohol. Siempre sentíamos que nos hacía falta algo. Sí, dice aquí, mira, más adelante, dice, todos los tratamientos médicos que se pueden emplear para estas cosas no eliminan el padecimiento, son situaciones implicadas en el sistema nervioso tan agudo que entonces el ser humano pierde prácticamente la personalidad. Por lo tanto, ¿qué puede hacer un alcohólico? Perder la fe y la esperanza.
La solución empieza a través de una cosa muy bella que se llama el amor. El alcohólico es amado por su esposa, por sus hijos, por su madre. Sin embargo, ese amor no lo ayuda a mejorar. ¿Por qué? Porque es un amor que se añade a, que lo complementa, pero no va a la raíz de la sustancia del ser. Es casi imposible que alguien comprenda a un ser humano como el que estamos describiendo. Entre una pareja, siempre el amor lleva a un desarrollo armónico de ambos. Si uno de los dos seres padece una enfermedad así, el otro no puede comprender, por lo tanto no puede ayudarlo. Lejos de contribuir, acrecienta su angustia porque no existe diálogo, y entonces la esposa que ama a un esposo alcohólico o el que ama a un esposo alcohólico le dirá: tienes que dejar de tomar, pero eso es imposible, ¿no? Y precisamente pasa, ¿no? Pasa mucho en los grupos con las esposas de los alcohólicos, que dice: ahora él me prometió que por mí, por mis hijos iba a dejar de beber, y por su mamá iba a dejar de beber, y nunca pudo, ¿no? Claro. Y va con ustedes los borrachitos y ahí sí puede dejar de beber, ¿no? Claro. Porque hay un puente de comprensión, ¿no? Es correcto. Yo creo que una de las cosas que más me gustó a AA es sentirme identificado. O sea, desde las primeras reuniones a las que yo asistí, me sentí completamente identificado, y creo que es la base sobre la cual un alcohólico empieza a dejar de beber. Sí, fíjate que aquí hay un párrafo, bueno, todo el tema, ya nada más el simple hecho de leerlo lleva mucha reflexión, a mucho encuentro con uno mismo, nos lleva ahí a interiorizar, ¿no? Dice, ese amor en realidad, porque la persona piensa que sí puede, pero que en el fondo sabe que no. Entonces viene la tensión y la angustia de que no vale nada. El amor, lejos de ayudarle, hace crecer su angustia de que no vale nada. Y el individuo siente que lo destroza el amor de su cónyuge. Supongamos que un alcohólico mató en estado de ebriedad a un hombre de bien, porque su padre golpeaba mucho a su madre y él trató de defenderla, pero no sabía cómo hacerlo y vivía una angustia muy grande constantemente. Ese niño jamás se fue de su casa porque tenía miedo de dejar a su madre sola con el energúmeno de su padre. Su mamá jamás se atrevió a separarse de aquel animal porque era muy macho. El muchacho, por lo tanto, ingiere alcohol, empieza un proceso que lo lleva fatalmente a enfermar, a repetir lo mismo que su padre, a las discusiones y riñas con su esposa. Entonces, un día se encuentra con ese hombre al que asesinó, pero asesinó en realidad a su padre. Fíjate qué profundo lo que dice Chinchachoma, porque ahí me reflejo muchísimo yo. Yo vengo de una familia disfuncional, por dos, donde mi papá agredía a mi mamá, la golpeaba, la violentaba, y sobre todo mi papá me decía: ya me voy a trabajar y cuidas a tu mamá porque tú eres el hombre de la casa. Yo era el varón mayor, ¿no? Claro. Entonces conocí la impotencia desde niño de no poder defender a mi mamá y de no poder detener a mi papá, ¿no? Claro. Yo la verdad aquí al auditorio les digo, yo llegaba, a veces había días que yo me bañaba, ¿sí? Y cuando me bañaba le pegaba a los azulejos del baño y yo pensaba en matar a mi padre. Y decía: un día te voy a matar. Claro. O sea, nació ese odio en mí hacia mi padre, ¿no? Claro que después tuve que trabajar también el resentimiento hacia mi madre, ¿no? Porque permitió todo eso. Y mamá también nos sembraba esa idea de que por ustedes no me divorcio, ¿no? Entonces fíjate cómo no lo percibes porque eres niño, pero ya están sembrando en ti una culpa. Entonces mamá, por mi culpa por mí permites que mi papá te golpee y te pegue. Entonces, como tú dices, ¿no? Al final parece que estamos sentenciados a cadena perpetua. Es correcto. A vivir ese tipo de relaciones, porque al final yo fui, Oscar, de los que chavo dije: a mí no me va a pasar. Yo no voy a ser como mi papá cuando sea grande, ¿no? Yo también lo pensé. Y cuando vi, ya era alcohólico, cuando vi ya estaba yo agrediendo, nunca le pegó a una mujer, pero verbalmente fui muy violento con las mujeres. Hice cosas que no quería hacer al final, ¿no? Cosas que yo dije: yo no voy a hacer así, ¿no? Y terminé siendo así, ¿no? Claro, fíjate que yo creo que todo empieza desde que, como lo dice aquí, ¿no? No tenemos una personalidad formada. Creo que desde allí se empiezan a desarrollar muchas cosas, ¿no? O sea, a desarrollar los miedos, las angustias, las inseguridades, ¿no? Ahí cuando dicen que como que el alcohólico siente que no vale, creo que es eso, ¿no? Es esa famosa, lo que te estoy comentando, la angustia, la famosa baja autoestima, los miedos, ¿no? Que como comentábamos hace rato, ¿no? O sea, nuestros miedos son exagerados, ¿no? Sí. Son exacerbados, sí, claro. Exagerados, ¿no? Y entonces,
creo que al final el diamante se va cubriendo de estiércol, ¿no? O sea, de niño quiere ser, no sé, abogado, por ejemplo, y pues resulta que el abogado, pues, iba a la escuela, pero se salía de las clases porque se iba a echar unos alcoholes. Sí, el alcohol ya tenía otros planes para mí, ¿no? Exactamente, el alcohol ya tenía otros planes para él. ¿Por qué? Porque simplemente no podía, no es que no quisiera. Simplemente ya traía esa personalidad, como decía, ¿no? Ya era alguien con una personalidad no formada, ¿no? Como lo dice allí bruscamente, pues, un aborto psíquico. Sí, sí, sí. Y me gusta lo que dice, simplemente no podía. Ajá. Y nuestro programa está hecho precisamente, es el camino de la impotencia, ¿no? Es de lo correcto. que nos abre el primer paso, admitir que somos impotentes, ¿no? Sí. Y cuando vienes de una cultura donde te dicen tú puedes. Claro, los hombres no lloran. Los hombres no lloran, entras en una profundísima frustración con la vida, enojado con la vida. Obviamente, cuando tú vienes de una familia disfuncional donde hay violencia y hay agresividad, provocada por el alcoholismo, pues entras sin darte cuenta, obviamente, entras en un estado de supervivencia profundo, precisamente en un estado de nerviosismo y de angustia y de un miedo ante la vida muy profundo, ¿no? Es correcto. Y yo recuerdo que ibas a clases y luego ya te quedabas dormido en el pupitre, o sea, un niño que llega hacia la escuela, un joven que llega hacia la escuela, pues no tiene cabeza para matemáticas, ni para física, ni para química. Estás en un estado de alerta profundo, precisamente en un estado de supervivencia, donde cualquier cosa, precisamente cualquier ruido, todo, estás así, saltas y todo porque... Te alteras. Claro, porque estás en un estado de supervivencia, ¿no? O sea, en un estado de guerra, si estuviéramos en una guerra, porque lo dice la literatura, cada alcohólico vive su propio Pearl Harbor, ¿no? Entonces, si estás en un estado de guerra, pues ¿qué te va a importar las matemáticas, no? Es como si ahorita dijeran, hay una guerra, hay un temblor, y digas, no, pues primero vamos a estudiar matemáticas, ¿no? Pues no, primero tengo que salvar mi vida, ¿no? Es correcto. Fíjate que a mí me pasó algo muy curioso. Yo siempre fui un niño que tercero de primaria, primero de bachiller, era el primer lugar de su grupo. Como mi buen Bill. Es correcto, ¿no? Y algo pasó en los últimos 2 años de bachiller y en los primeros de universidad, que simplemente dejé de ser ese buen estudiante. Hoy entiendo que uno eran a lo mejor los cambios de la adolescencia, pero también hoy entiendo que desarrollé un grado de neurosis muy alto y de intolerancia muy alto a estar en un grupo. Me daba cuenta que, por ejemplo, clases que eran muy difíciles, las pasaba, y clases que eran muy fáciles, o relativamente fáciles, las reprobaba. Hoy más o menos entiendo que todas esas cosas que tú decías, ¿no? De los problemas familiares, desarrollé una neurosis, pero brutal, que no me permitió, pues ser un estudiante normal. Tuve que abandonar mi primera carrera por lo mismo, empecé a reprobar materias, y se me hizo así como que un nudo en el cerebro, decir, ¿cómo si fui bien estudiante cuando estaba chavo? Ahora ya no se me dan esas cosas, ¿no? Y bueno, pues empecé a descubrir muchas cosas cuando llegué a AA, ¿no? La famosa introspección, la famosa catarsis, ¿no? El grupo al que yo llegué se hablaba mucho, se tocaban muchos temas de la infancia, ¿no? Con quién viviste, ¿no? Quiénes son tus papás, háblanos de ti, ¿no? ¿Qué te duele, ¿no? O sea, cosas que creo que hoy no en todos los grupos se trabaja, ¿no? Por ahí hay como que muchas, controversias de que eso no es el programa, que del programa es del 1 al 2 y nada más. Yo a veces creo que sí es necesario tocarlo con seriedad sin hacer un show como ciertas agrupaciones, ¿no? Porque, como lo estamos platicando, ¿no? O sea, creo que es un problema, perdón, el alcoholismo es un problema demasiado delicado como para no tomarle importancia a nuestra historia, ¿no? Más que nada por eso, ¿no? Sí, fíjate que ayer hablaba con un compañero que pensaba llevar un doceavo para la gente que nos escucha, son las personas que nuevas, así le llamamos en AA los doceavos, y pensaba llevar un compañero a una junta de información, un chavo, un joven, creo que 18, 19 años, y al final suspende, me dice, ya no va a ir porque dice que tiene mucha tarea que hacer, ¿no? El pretexto. Parece que tiene un problema, claro, la justificación o el pretexto, ¿no? Pero no, más que el pretexto es que todavía está en un estado de inconsciencia, no se da cuenta que si es que tiene el problema está ante una situación fatal. Correcto. ¿No?
y creo que es más importante hacer la tarea que mi vida, Claro. ¿no? Entonces todavía hay una mala percepción de los niveles o de la jerarquía de niveles en mi vida, pero no lo veo precisamente, ¿no? Claro. Y cuando vas llegando a Alcohólicos Anónimos, pues precisamente entramos en mucho choque de desilusión, porque es precisamente esa la desilusión donde nace la verdad, ¿no? Es correcto. Y la verdad Duele. duele, pero aquí lo dice el padre Chichachoma más adelante, pero nos hará libres, Es correcto. ¿no? Entonces vas a tener que desilusionarte en la vida para encontrar la verdad, ¿no? Y llorarás y berrarás y porque te quieres aferrar a las ilusiones, Es correcto. ¿no? Entonces es doloroso, pero bien dicen también, entonces me gusta porque al final somos un diamante que está bajo el estiércol, ¿no? Claro. Entonces, como dice la Biblia, ¿no? Y entonces vio que el hombre era bueno. Y un alcohólico, cuando ves a otro alcohólico que llega a un grupo o vas a pasar un mensaje o lo ves tirado en la calle, por lo menos yo como alcohólico sé que es un diamante que está cubierto del estiércol, ¿no? Es correcto. Porque eso habla parte de la segunda parte de este tema de que ay, cuidado, hijita, no vayas a pisar el estiércol porque está tirado ahí, ¿no? Y no se dan cuenta. Igual pasa cuando ves un alcohólico en la calle, te haces de lado, ¿no? Hasta te haces de lado, te da hasta miedo y como que caminas de lado y todo eso, ¿no? O sea, lo rechazas totalmente. Yo siempre digo, es más fácil rescatar a un perrito de la calle que un alcohólico, ¿no? Sí, es que los alcohólicos somos muy mal vistos socialmente, y más los que ya llegan a condiciones de calle, llegan ¿no? a condiciones de calle. Yo cuando los veo creo que no tuvieron la fortuna o las herramientas de llegar a un grupo, ¿no? Yo a veces digo, bueno, de lo que se perdieron, ¿no? Porque creo que el programa de AA, que un individuo está todavía medianamente cuerdo y se aferra, ¿no? Por decirlo así, ahorita no encuentro otra palabra, y se aferra a estar en su grupo base, a tratar de mejorar. Se aferra como el náufrago al salvavidas. Se aferra como el náufrago al salvavidas. Creo que la mayoría de los alcohólicos tienen muy buenas esperanzas de recuperación. Sí, claro. Pero como dice por ahí el dicho, el programa no es para el que lo necesita, es para el que lo quiere. Sí, pues estas cuestiones de que también dice el 5º capítulo, ¿no? Hay seres desventurados como esos que por su propia naturaleza no pueden o no quieren ser honrados para consigo mismos, ¿no? Entonces, sí. Pero al final yo cuando veo una persona así, el famoso conocido Escuadrón de la Muerte, o cuando los veo tirados en la calle, pues hoy nace en mí compasión por ellos, ¿no? Porque al final sé que es una persona que la vida le dolió mucho, ¿no? Y que tuvo mucho miedo ante la vida, ¿no? Y que no supo qué hacer, ¿no? Aquí también nombra a los grupos de Al-Anon, la importancia de Al-Anon, porque el alcoholismo, para ti que nos escuchas, si crees que tienes un familiar alcohólico en tu casa y que tú no tienes nada que ver con eso, el alcoholismo es un problema que atañe a toda la familia, ¿no? Es correcto. Que atañe a toda la familia, ¿no? Porque esa persona que ves tú tirada en la calle es el resultado de el menosprecio, el rechazo y el desamor de unos padres y de una familia, ¿no? Y que al final también aquí habla a mí me movió mucho la parte, Oscar, cuando habla al final dice, he recibido, es la última parte de este capítulo, dice, he recibido un don muy bello de Dios, y es acercarme a criminales, asesinos de todo tipo, y en cada ser humano hay un diamante poderoso. Fíjate nada más, ¿no? Fíjate nada más la visión, precisamente, la visión de una persona como Chinchachoma, la visión que es una visión divina, no es una visión egoica, ¿no? Para estar sentado al lado de unos criminales, y a mí me encanta, y un saludo, digo, no me pueden escuchar, pero un saludo de todo corazón a mis compañeros que están dentro de los correccionales. Tengo la oportunidad de compartir hoy en el grupo ATRA, saludo a ellos del grupo en el penal de San Miguel, a las autoridades que nos permiten accesar a los correccionales, a la gente que nos escucha. AA existe dentro de los correccionales, inclusive hay mucha gente que ha conocido AA dentro de los correccionales, y esa facultad que tienes, o que Dios te da como ese don, como dice Chinchachoma, para poder convivir entre ellos y no sentir miedo y estar entre ellos, ¿no? Porque al final sabes que los que son resuidos son rechazados de la sociedad, ¿no? Que sí son responsables de los delitos que cometieron, sí son responsables, sí, claro, ¿no? sí. Pero también, ¿qué responsabilidad asume la sociedad de todo eso, no? ¿Qué responsabilidad asume una familia de todo eso, no? Porque parece que, pues él robó porque él quiso, ¿no? Más adelante también dice, porque un niño roba, ¿no? Sí, ahora sí que eso ya es de la segunda parte, ¿no? Parte, ¿no? Que también hay mucha tela, ¿no?
Mucha tela. Sí, fíjate que yo creo que es como mucho desconocimiento, porque lo más fácil es criticar, ¿no? Claro. Yo creo que el, el caldo de cultivo perfecto para un alcohólico es una familia disfuncional. O sea, es el, Sí. es el ingrediente principal. Perfecto, bien dicho. El caldo de cultivo es correcto. Para formar un alcohólico, ¿no? Entonces, vaya, fue mi caso, ¿no? Tengo una familia por parte de mi mamá, abuelo materno alcohólico, tíos alcohólicos, comedores compulsivos. Por parte de mi papá, alcohólico. La mujer es una neurosis muy profunda. Y como la neurosis no tiene un síntoma, pues también pareciera que... Bueno, sí tiene, pero no lo ven. Ajá, no tiene un síntoma de ingesta, ¿no? Eso me Sí, refiero, ¿no? ok, claro. Ajá, no tiene un Una síntoma. compulsión de beber algo. Ajá, un neurótico, pues lo único es que grita, tiene expresiones que muchas veces lastiman a la familia sin darse cuenta. Es parte también de lo que vive una mujer, ¿no? También en un nicho alcohólico. En un nicho alcohólico, también muchas veces las mujeres que sufren neurosis también tuvieron una vida en la que a lo mejor el papá fue alcohólico o simplemente vivieron una estructura social muy rígida. Y que también dijeron, yo no me voy a casar con un alcohólico. También dijeron eso, ¿no? También dijeron eso y se casaron con un alcohólico. Se casaron con un alcohólico. Y entonces yo creo que es muy importante que también la familia está en su posibilidad, recurra a un grupo de Al-Anon. De Al-Anon. Fíjate que Los hijos a latín. Sí, me tocó conocer apenas a una persona que llama un grupo de dependientes. Y a mí me sorprendió que él está allí porque su hija tiene el problema de las drogas. Y que dijo, ¿cómo la puedo apoyar? Y se metió en un grupo de codependientes, su esposa un grupo de Al-Anon. Y se me hizo un acto de amor muy profundo. Sí, es un gesto de amor profundo. ¿Por qué? Porque las probabilidades de que un adicto, saliendo de su terapia, saliendo de su grupo, vuelva a consumir, son altísimas. Sí, muy altas. Y entonces a mí me llamó mucho eso la atención, decir, no, pues, son pocas las gentes que realmente adquieren ese compromiso, ¿no? Y yo hoy digo, bueno, pues, ojalá y el mensaje cada día llegue a más personas que puedan, pues formar parte de un programa de 12 pasos, ¿no? Sí, y aquí nombra también en un párrafo muy importante esto que acabas comentando, que habla del amor, precisamente del amor de la pareja, que también lo hunde más, porque sí te quiero mucho, mi amor y todo, pero tú puedes dejar de beber. Como no puede, claro, lo hace sentir menos. Claro. Lo desvaloriza más porque no puedo, porque precisamente hay una falta de comprensión en esta enfermedad profundísima. Yo fíjate que he tenido oportunidad de pasar el mensaje en domicilios y... Es un regalo. Eso es de regalar, ya hemos ido tú y yo, ¿no? Alguna vez a hacer un exorcismo literalmente, ¿no? Sí. Fíjate que te das cuenta también de lo muy dañada que están las mamás, ¿no? Es correcto. Te das cuenta, por lo menos yo sí me doy cuenta de oye, tu hijo es alcohólico, pero no te das cuenta cómo estás tú también, estás pero mal, muy mal, ¿no? Claro. Pero parece ser que como él es el que ingesta, él es el que tiene el problema, yo no. Es correcto. ¿No? Y yo les digo muchas veces, mira, quizá tu hijo no quiera salvar su vida y quizá es muy doloroso y quizá se quiera morir acá en el alcoholismo, ¿no? Porque yo, cuando era alcohólico, mi querido Oscar, en Adiós a Las Vegas, Nicolas Cage era mi superhéroe favorito, y yo decía, yo me quiero morir como Nicolas Cage. Claro. ¿No? Me encanta esa frase. Me quiero morir como los valientes, puedes pedirme lo que quieras, pero no me pidas que deje de beber jamás, ¿no? Decía, yo no sé si empecé a beber porque mi esposa me dejó, o mi esposa me dejó porque empecé a beber. Así empieza la película. Sí, empieza la película, ¿no? No sé si bebo porque mi mujer es neurótica o mi mujer es neurótica porque bebo, ¿no? Entonces, hay poca comprensión, y yo siempre les digo, mira, si tu hijo tuviera cáncer, seguramente tú estarías yendo ahorita, ¿sí? Estarías yendo ahorita a cualquier, buscando en el Google cualquier información del cáncer, buscando a los mejores oncólogos. Si la comadre te dijera, dale veneno de alacrán para que se le quite el cáncer, harías cualquier cosa para salvar la vida de tu hijo, ¿no? Claro. Si tu hijo tiene alcoholismo, ve a un grupo de alcohólicos anónimos a informarte, ve al Al-Anon. Eso que acabas de decir es brutal, es un gesto de amor. Tú como papá, lo mejor que puedes hacer por tu hijo alcohólico es ir a un grupo de Al-Anon. Claro. Para entender más la enfermedad,
¿no? Ir a un grupo de alcohólicos anónimos y aunque tú no seas alcohólico, pedir información para que comprendas más, porque de entrada qué importante es decir que esto es una enfermedad. Sí, claro. Y que no lo dijimos nosotros, lo dijo la Organización Mundial de la Salud en el 54, ¿no? Porque yo vengo de una familia católica y mi mamá siempre pensó que era un vicio, ¿no? No, pues es un vicio, ¿no? Y casi, si vas a misa se te va a quitar y no. Para el alcohólico nos hace falta más allá de la religión, Sí. más allá de la terapia psicológica, es un trabajo para toda la vida y es un trabajo muy profundo estar en ese encuentro, ¿no? Esa búsqueda constante de Dios. Sí. Por allí, no sé si te acuerdas del compañero que es filósofo, Leiber. Ajá, Bueno, sí, claro, sí. decía que Sí, que él andaba buscando a Dios en las cantinas, ¿no? Y Claro. esa frase se me... O sea, al principio cuando la escuché las primeras veces, se me hacía un poco chistosa, ¿no? Y ahorita cuando, bueno, empiezo a leer este tipo de temas, digo, pues es que invariablemente así es, ¿no? Al final, no sabemos qué es lo que nos falta, pero sabemos que algo nos falta. Sí, y mi sed de alcohol al final es directamente proporcional a mi sed que tengo de Dios, así es. Sí, invariablemente e indudablemente. Aquí lo importante es que yo, como alcohólico, me empiece a dar cuenta que nada de lo que hay en este mundo va a solucionar mi problema. A veces es rápido, a veces es lento. Entonces hay que... Sí, nada de lo que hay en este mundo va a solucionar mi problema, eso es real, ¿no? Por eso un alcohólico está fuera del alcance de la ayuda humana. Estamos fuera del alcance del mundo de las formas y del mundo de la materia, ¿no? Y estamos fuera del alcance precisamente porque las medicinas que hemos bebido para calmar nuestros miedos, ansiedades, nuestras carencias, nuestro sentido de vacío, de incompletitud, las hemos buscado en otra persona, las hemos buscado en el alcohol, en el dinero, en el prestigio, en el poder, en la fama. En un coche. Fama dame lana, decía mi padrino, ¿no? En todo eso hemos buscado saciar ese vacío, ¿no? Llenar ese vacío, ¿no? Pues yo a veces les digo, llénate de las cosas de este mundo. Claro. Llénate de vacío, porque al final te vas a dar cuenta que estabas caminando en el sentido contrario a los 12 pasos, ¿no? Correcto. Y aquí el Chinchachoma también dice que los 12 pasos se caminan en forma circular. Una y otra vez. Para hacer un espectro más grande cada vez, ¿no? Y yo ahí también concluyo precisamente que por eso los caminos espirituales se caminan en forma espiral, ¿sí? Mi padrino, mi querido Pato, luego venía yo con él y le hablaban que lo invitaban a compartir a muchos grupos y yo oía, oye padrino, ¿quieres venir a compartir? Que no sé qué tema. El Pato siempre decía, primer paso. Claro. Primer paso. Una persona que tenía 40 años en el programa de Doble siempre decía, primer paso. Primer paso. ¿No? Primer paso. Y podía desarrollar el tema que quisieras. El tema que quisieras. Si alguien sabía del programa era él, ¿no? Claro. Si alguien vivía y sentía el programa era él, ¿no? Claro. Porque saberlo en la literatura, pues hay mucha gente que sabe mucha literatura, pero al final, sí, como decimos en Doble, burros cargados de libros, ¿no? Y creo que uno también de los grandes problemas que tenemos como enfermos de alcoholismo es que nos saturamos en la mente, pero no lo bajamos al corazón. Es correcto, él decía eso. Y fíjate que yo creo que tanto mi padrino y como es el padre Chinchachoma eran seres iluminados de alguna forma, ¿no? A lo mejor pues, el padre Chinchachoma ya estaba en otro nivel, ¿no? Pero sí era gente que entendía muy bien la enfermedad. Chinchachoma decía algo en el audio de Trabajando con Otros, que decía que hay que tratar de entender cómo es el otro. Por eso él se iba a las alcantarillas y hay que estar un poco en sus zapatos, ¿no? Tratar de estar con sus zapatos. Por ejemplo, yo me di cuenta que Pato con nosotros era como que muy diferente con cada uno, ¿no? O sea, yo de lo que he platicado contigo, con Richard, era como que diferente su forma de convivir o de tratarnos. Trataba como de entender cómo éramos como nosotros y a cada quien le explicaba de diferente forma sobre el tema en cuestión, ¿no? Que estuviéramos tocando, ¿no? A lo mejor un apadrinamiento, entender un paso, tratar de salir de un problema emocional. Y creo que a veces eso es lo que nos falta, ¿no? Hoy que empezamos a hacer, ya no somos nuevos, ya creo que pues somos de media tabla, no somos veteranos, pero sí somos de media tabla y creo que es como una labor pendiente como Alcohólicos Anónimos por hacer, ¿no? Tratar de entender a los nuevos
Porque de repente me doy cuenta, al menos en mi caso, que digo, no, este compañerito no quiere nada, bueno, pues hay que leer como quiera, ¿no? De repente nos falta un poco, o mucha empatía, ¿no? Pero una empatía como muy profunda, ¿no? Que es lo que ellos proponen. Sí, y el Pato, como tú dices, como esta persona iluminada, sí, pues ella era luz y nos llevaba luz, y creo que precisamente era una persona que en mi caso personal fue precisamente quitando ese estiércol, ¿no? Fue quitando ese estiércol, ¿no? Yo lo veo, ¿no? Al final, yo creo que aún dentro de AA tienes ya en el programa, tienes dos opciones, ¿no? O seguir haciendo apología de tu enfermedad y siguiendo revolcándote en tus heridas y en mi pasado y por qué mi papá y por qué mi mamá, a los cuales hoy también debo decirlo, hoy los amo, los respeto, los quiero, por también, como bien acabas de decir, también trato de ponerme un poco en sus zapatos, ¿no? De la vida de ellos. Mi mamá, su papá alcohólico, su esposo alcohólico, hijos alcohólicos, hermanos algunos alcohólicos, mi mamá comentaba que a veces iba a recoger a su papá a la calle tirado, ¿no? Claro. Y digo, si no sientes compasión por tu jefa, pues no manches, man. O sea, también tienes que sentir compasión y empezar a perdonar y reconocer que no empezó con ellos. O sea, que al final también ellos traen heridas profundas, Claro. y que ellos no tuvieron la oportunidad de entrar en este maravilloso programa para empezar a sanar muchas cosas, que ellos no tuvieron toda la información que nosotros hoy tenemos. Tú hablábamos de las redes sociales, los medios de comunicación. Bueno, anteriormente yo me acuerdo que un día en la prepa, el director de la escuela le dijo a mi papá que yo necesitaba ir a un psicólogo. Papá dijo, mi hijo no está loco. ¿No? Sí, claro. Hubiera seguido la sugerencia, jefe, pero no. Entonces era antes y hoy es muy normal decir voy a terapia con el psicólogo, ¿no? Claro. Y antes era así como, uy, no era un tabú, ¿no? Era así como un mito de, ay, no, pues solamente los locos, ¿no? Y bueno, y al final, pues sí, como tú dijiste hace rato también, si sigues consumiendo alcohol de una manera recurrente o de una manera crónica, pues el riesgo es que acabes ya no en la cárcel. De hecho, yo que tengo oportunidad de compartir en los correccionales, escucho luego las tribunas de mis compañeros de allá y les da todavía temor a quedarse locos. O sea, todo es algo peor, yo creo, que pisar el manicomio, que pisar la cárcel, ¿no? Claro. Entonces todo es un miedo muy fuerte de decir, no, ya no quiero consumir eso porque ya me quedé pegado en un viaje y voy a quedar loco. Les da miedo quedarse loco, ¿no? Claro. Sí, eso es algo muy fuerte, pero el alcoholismo sí te va llevando a esas instancias, ¿no? Parece que no, pero lo mismo, ¿no? Yo sé que tú nos escuchas y si crees que tienes un problema o crees que no lo tienes, seguramente estás diciendo, porque así es el ego y la soberbia, a mí no me va a pasar, Claro. ¿no? Yo soy egresado de tal universidad, Claro. ¿no? Y esta enfermedad al final es democrático. Entre nosotros ha habido gente, les digo, artistas, premios Nobel, es una enfermedad democrática, sin piedad, ahora sí que siempre digo, el saltador rapaz te toma por sorpresa y adiós, cabal, al que le toque, Sí. le toca, ¿no? Sí, no importa la situación económica, o el nivel económico, el nivel cultural, sí. el nivel intelectual. Simplemente cuando llega ya no se va. Y creo que hay que hacer mucho hincapié en eso, ¿no? De repente es difícil darse cuenta, ¿no? Cuando hay algún tipo de, pues, de posición social, cuando hay algún tipo de una buena situación económica, aceptar el alcoholismo, pues no es tan fácil. Claro. Pero pues basta hacerse una pregunta, ¿no? ¿Puedo controlar mi forma de beber? Creo que es como la primera, ¿no? Otra, mi forma de ver cómo afecta departamentos de mi vida, afecta mi trabajo, afecta la relación con mi pareja, con mis hermanos, con mis papás, con mis compañeros de trabajo, cómo me comporté la última vez que bebí. Yo creo que esos son preguntas, ¿no? Son preguntas. Pero se requiere también de una profunda honestidad y honradez para contigo mismo, Claro. ¿no? Por eso es una enfermedad de autodiagnóstico, ¿no? Claro. Donde nadie te puede decir alcohólico. O sea, tú al final tienes que ser honesto para contigo mismo y responder estas preguntas que Oscar está comentando con mucha sinceridad para contigo mismo, ¿no? ¿Cómo te fue la última vez? Porque no es la cantidad ni la calidad, es cómo te va cada vez que bebes, ¿no? Claro. Y al final también tocar el famoso fondo de sufrimiento, ¿no? Que hay un dicho que a mí me gusta mucho, que ese fondo siempre va a haber más. El fondo al que quieras, ¿no? Y eso suena como... Cuando escuché esa frase por primera vez, se me hizo hasta grosera, ¿no? Se me hizo así como hasta ofensiva, ¿no? Pero cuando uno ya tiene el problema, sabe uno que uno no respeta límites, ¿no? O sea, ¿cuántas veces yo prometí de chavo no lo vuelvo a hacer? Y a los 8 días lo volví a hacer. Entonces hoy yo entiendo que el mecanismo de la enfermedad es ese, ¿no? Volver a beber, aunque
aunque tú te hayas propuesto que no lo hagas. Esa es una de las características. Claro, Oscar, estamos a 5 minutos de terminar. Ya hiciste algunas preguntas, pero para la gente que nos escucha, que creen que tienen el problema del alcoholismo o conocen a alguien. Yo siempre les pregunto cuando hay una fuente de información que levante la mano quien no conozca un alcohólico y nadie levanta la mano. Siempre conocemos un alcohólico, Claro. ya sea el papá, la mamá, el vecino, el primo, el amigo, el novio, el compañero del equipo de fútbol, el compañero del trabajo. Claro. Siempre conocemos un alcohólico, ¿no? Y bien dicen, me gusta una frase que dice un compañero del grupo, dice que el alcohólico es como el frijol en el diente, ¿no? Que todo el mundo ya se dio cuenta que traes el frijol menos tú. Todo el mundo ya se dio cuenta que eres alcohólico menos tú, Es correcto. ¿no? Que tu manera de beber no es normal, que ya haces feo, que ya te estás peleando en el bar, que ya chocaste, que ya te vieron las autoridades, que ya te vomitaste en la calle o en tu casa te quedaste dormido, que ya estás broncoaspirando, que las crudas son mortales, la temblorina, el dolor de cabeza, que hice ayer, ya no me acuerdo lo que pasó, las lagunas mentales. ¿No sabes cómo llegaste? ¿Dónde está mi cartera? ¿Dónde está mi cartera? ¿No? Y de repente amaneces con alguien y esa quién es. ¿No? Sí. Claro, ¿no? Todas esas cosas empiezan a pasar en el Como mundo la del camisa alcohol. manchada, ¿no? Según tú llegaste muy Sí, bien dandy, ¿no? Sí, sí, sí. De repente la camisa ya está sucia de que vomitaste. Sí, no te muy avergonzado. Sí, ¿no? sí, que hoy te dan risa, pero en su momento fueron vergonzosas. ¿Qué les puedes decir a las personas que nos escuchan? Pues una invitación a reflexionar y ahora sí que si la persona que nos escucha pudiera sospechar que tiene el problema, pues invitarlo, ¿no? Que se dé la oportunidad. A mí lo que más me gustó de doble A es que no pasan asistencia, no es como en la escuelita, no te van a tomar ningún dato. Es totalmente voluntario, que tome unas sesiones y si no le gusta, pues no pasa nada, ¿no? O sea, es como la total libertad. Y si alguien conoce a alguien, tiene un familiar, alguien que nos escuche, a lo mejor no tiene el problema, pero siente que alguien sí, pues que le comente, ¿no? A veces, tal vez no esté preparado, pero siempre, nunca está de más pasar el mensaje. Sí, claro, y también acabas de decir, bueno, entre las cosas que Alcohólicos Anónimos no hace, nosotros no damos hospedaje, no damos alojamiento, no damos servicios médicos, no damos terapia psicológica, no somos profesionales, no hacemos retiros espirituales a viajes a haciendas, no anexamos. Todo eso es importante que la gente lo sepa. Somos de la Central Mexicana de Servicios Generales. Cuando vayas en la calle y veas un logotipo, el famoso logotipo del círculo con las 2 As, pues que veas la marca registrada, ¿no? Que veas la marca registrada. Como dijo Oscar, somos grupos tradicionales que sesionamos 1 hora y media, que conforme a nuestra tercera tradición que dice que el único requisito es querer dejar de beber, ¿no? Entramos y salimos por nuestro propio pie, ¿no? No nos piden credenciales, cine, no nos piden nuestro apellido, somos anónimos, no nos piden que si tienes buró de crédito o no tienes buró de crédito, si que cartas de antecedentes no penales ni nada, o sea, el único requisito es querer dejar de beber. Si tú crees que tienes un problema con tu manera de beber, acércate a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Dicen que lo peor que te puede pasar es que te vaya mejor, ¿no? Entonces, pues prácticamente es esto. Yo siempre digo que si Alcohólicos Anónimos, si tienes un problema con la bebida, Alcohólicos Anónimos puede ser la salida, ¿no? Es correcto. Entonces, mi querido Oscar, agradecerte mucho tu tiempo, tu espacio. Gracias por compartir. Ya tenemos la segunda parte, ahí dices cuándo nos las echamos. Perfecto. La segunda parte de este temazo, el diamante bajo el estiércol. Sugeridamente sigan al padre Chinchachoma en las redes sociales. Y a nombre del Grupo Valle de Puebla, mi querido Oscar, un pequeño presente, un obsequio. Muchas gracias. Para tu café por las mañanas. Muchas gracias, Julito. Te agradezco, mi querido Oscar. Les deseamos que tengan un buen provecho, en buena compañía, que disfruten sus alimentos. Les deseamos felices 24 horas, que se la pasen bien. Y recuerden, mis queridos amigos alcohólicos, que sabemos que dentro de todo, debajo de todo ese estiércol que traemos hay un diamante, ¿no? Y que hay que trabajar mucho en él para que pueda brillar y que puedas llevar luz precisamente al alcohólico que aún está sufriendo, ¿no? Que pueda ser luz y brillo para las personas que están ahí y puedas transmitir un mensaje de vida. Yo agradezco mucho y infinitamente a mis compañeros de los correccionales que me han regalado tantos. Yo siempre digo, paradójicamente, cuando voy a un correccional a compartir, encuentro la libertad, ¿no? Sí, así es padrísimo estar en los correccionales. Les agradecemos que nos hayan escuchado. Buenas tardes, buen provecho y felices 24 horas. Hasta la próxima. El Grupo Valle de Puebla se encuentra ubicado en el edificio Marina, tercer piso, Colonia La Paz. Sesionamos de lunes a domingo.
Síguenos por las redes sociales. Para mayores informes, escríbenos al 2211 42 56 77. ¡Felices 20!